Ok, vamos a dar inicio a esta charla de ventilación no invasiva. Partamos generalmente, a ver, un momento. Ok, el principal objetivo entonces para la ventilación, el uso de la ventilación no invasiva va a ser entregar presión positiva a través del tracto respiratorio. Esto sí, evitando pues la intubación para mejorar la ventilación alveolar y disminuir el trabajo respiratorio, evitando las consecuencias adversas de la intubación. Acá empezamos a plantearnos como los principales interrogantes, es la selección de pacientes, en qué tipo de pacientes lo vamos a utilizar y que realmente sea beneficioso en su evolución. Pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, hipercápnica, grande patología que tiene alto nivel de evidencia es un EPOC, por ejemplo, la insuficiencia respiratoria hipoxémica, en EPA, neumonía o neumonía por inmunocomprometido. También vemos en ¿Qué hay? estación de ventilación invasiva, No. intubación precoz o fallida. Y en otras como No, asma o el dame postoperatorio. papa, pollo. Silencio los micrófonos, por favor. Continuamos entonces. Basado en esto, acá estoy dividiendo un poco en tres grandes grupos las principales patologías. Esto basado en los niveles de evidencia que encontramos. Hay una fuerte nivel de evidencia y grado de recomendación en exacerbaciones de EPOC, en edema pulmonar agudo y la facilitación del WIN en pacientes con EPOC. Pero este va a ser menos fuerte su nivel de evidencia, por ejemplo, en asma, para evitar la intubación en pacientes que han fallado la extubación, y su evidencia es mucho más débil, por ejemplo, en SRA y en apnea obstructiva del sueño. Vamos a hablar un poco en detalle con las principales patologías, las que vemos más a diario para el uso de ventilación invasiva. Por ejemplo, en EPOC, este estudio de Laurent Brochard define la ventilación invasiva como la primera línea de tratamiento. Tiene un grado de recomendación 1A en pacientes con exacerbación severa de EPOC y para facilitar la extubación. Aquí en pacientes que han fallado a pruebas en tubo T y la respiración espontánea, se debieran extubar y continuar un proceso de destete con ventilación invasiva y tiene muy buena evidencia. También definen el modo bi-level que se debe considerar en este tipo de pacientes, pero definen ciertos criterios, por ejemplo, un pH menor de 7,35, un CO2 mayor de 45, ya que, por ejemplo, si vemos un pH que es mucho más crítico, tiene un valor menor de 7,25, este tiene gran riesgo de falla. Estos pacientes deben ser estrictamente monitoreados y tener un acceso rápido a la intubación y uso de ventilación invasiva, si no mejora su condición. Por otro lado, en EPA vamos a tener que la ventilación invasiva va a aumentar la capacidad residual funcional. Esto genera una reapertura de alvéolos colapsados. Y lo mismo, su principal objetivo va a disminuir el trabajo respiratorio, va a aumentar la compliance, pero algo muy particular es que en este tipo de patología la ventilación invasiva no mostró efectos significativos en la mortalidad, lo que sí tiene una disminución importante en los índices de intubación. ¿Qué modalidad usar? Principalmente usábamos mucho CPAP, pero realmente se ha estudiado que no hay un modo que sea mejor que el otro. Ambos se pueden utilizar y en particular el BiPAP funciona mucho en los pacientes que están cursando con hipercapnia. Por otro lado, en asma, en crisis asmática grave, disminuye la resistencia de la vía aérea. El aumento de la capacidad residual funcional va a generar una reapertura de alvéolos colapsados y eso también nos va a favorecer la remoción de secreciones y la expansión de atelectasias. Aquí lo importante es que los estudios controlados aún son muy escasos. Se requiere mayor evidencia para sustentar un mayor nivel de recomendación.
cuanto a los pacientes inmunocomprometidos, destaca su importancia en que evita estadías hospitalarias prolongadas, va a disminuir la tasa de intubación y todas las complicaciones que están asociadas al uso de la ventilación invasiva. Sobre todo en este tipo de patologías de pacientes, perdón, en fases tempranas de la insuficiencia puede evitar la intubación, reduciendo las complicaciones infecciosas de la ventilación invasiva y tasas de mortalidad. Ok. En Winning, como lo nombramos anteriormente, tiene un nivel de evidencia A. A las 8:30, una hora. Sí. En pacientes con EPOC y disminuye la tasa de intubación. Pero por lo contrario, en pacientes con falla respiratoria aguda o que han fallado al fracaso de la extubación, tiene un nivel de evidencia C. ¿Por qué no hay una disminución en la tasa de intubación y sigue mostrando aumentos en la tasa de mortalidad? Okay. En neumonía no se apoya mucho el uso sistemático de la ventilación invasiva, en neumonía grave y en SDRA. En casos muy seleccionados, estos pacientes se pueden conectar, pero debe tener una estrecha monitorización por su alto riesgo de fracaso. Por ejemplo, en este momento no hay suficientes estudios comprobados del uso de la ventilación invasiva en neumonía por COVID, pero sí hay unos antecedentes, el último es en el 2018, cuando se utilizó en MERS, apoya como el mismo resultado. Se puede disminuir un poco la intubación, pero al prolongar el inicio de la ventilación invasiva, estaba favoreciendo mayor tasa de mortalidad en estos pacientes. En paciente posquirúrgico definen en esta guía práctica el uso del ST o el bilevel como también en CPAP. Eso con el fin de disminuir la presencia de atelectasias, principal como complicación que cursan los pacientes durante su periodo postoperatorio y que han sido incluso sometidos a cirugía abdominal mayor. De aquí nos planteamos otros de los principales interrogantes importantes que debemos tener en cuenta: criterios de inclusión, en qué paciente lo vamos a utilizar, en qué condiciones. Importante que esté un paciente alerta, que esté cooperador, que curse con hemodinamia inestable, que no vaya a cursar con todas las indicaciones del uso de la ventilación invasiva, que curse con adecuado manejo de secreciones. Muchas veces nos encontramos pacientes que se necesitan aspirar constantemente y el retiro frecuente de la ventilación de la interfase no va a favorecer una buena evolución y manejo con este tipo de soporte. Ahora sí, a grandes rasgos, aquí este Open de la Respiratory Medicine Journal nos plantea las indicaciones con una disnea moderada severa, taquipnea mayor de 24, importante un CO2 que sea mayor de 45, que tenga un paciente uso de musculatura accesoria, respiración paradójica en pH menor de 7.35. Importante aquí el uso del indicador de la PAFI menor de 200 como indicación. Por otro lado, las contraindicaciones, una hipoxemia severa, una PAFI menor de 75 está muy cuestionado todavía. Falla multiorgánica, un pH que también es menor a 7.25, obstrucción en vía aérea superior. Acá evaluamos también la condición neurológica del paciente, un paciente que esté valorado por escala de Glasgow menor a 8 o que presente vómitos y sangrado gastrointestinal. A su vez, los criterios de falla, estos debemos tener en cuenta una vez iniciada la ventilación no invasiva, sobre todo durante la primera hora de conexión, que es crucial para determinar el éxito o el fracaso de la ventilación. Pacientes que cursan con shock, con inestabilidad hemodinámica, que no mejore la mecánica ventilatoria, lo vemos polipneico, pH que esté menor de 7.25, compromiso del estado neurológico. También tienen como indicador de criterio de falla una PAFI menor de 145 a la hora del inicio de ventilación invasiva y la agitación psicomotora. De esto la agitación también va de la mano con la intolerancia a la interfase, ya sea por
por el mismo aumento de la mecánica ventilatoria del paciente y su condición crítica del momento. En este estudio de la Intensive Care, determina la PASI como un predictor de falla para ventilación invasiva. En la línea azul podemos ver PAFI menor de 146 o una hora de ventilación invasiva como un factor importante como predictor de falla. Y por otro lado, me pareció importante mostrarles un poco el efecto que tiene la sedación y o analgesia en pacientes que cursan con intolerancia a la interfase o que están con un episodio de agitación importante. Esto va a mejorar la tolerancia a la interfaz, disminuir la mortalidad hospitalaria y también la duración de la estadía en UCI. En varios pacientes hemos utilizado precedents para favorecer que se acoplen, se tolere la interfaz, se acoplen al ventilador y hemos visto buenos resultados. En cuanto a los modos ventilatorios, realmente hay muchas modalidades. Estas son las principales que podemos encontrar en los ventiladores, al menos en los ventiladores no invasivos. Y vamos a hablar un poquito de cada uno, lo más importante para tener en cuenta a la hora de iniciar la ventilación. Por ejemplo, el más común, CPAP. Vemos acá la gráfica de un ventilador no invasivo. ¿Qué vamos a programar en este modo? FiO2. FiO2, a partir de cuánto, saturación mayor de 90, y eso lo vamos viendo con la monitorización una vez conectado el paciente. La frecuencia respiratoria es la que el paciente está realizando, lo cual quiere decir, el paciente respira de forma espontánea en esta modalidad y va a estar apoyado con una presión continua en la vía aérea. Así que su flujo inspiratorio va a depender de la demanda inspiratoria de este paciente. El volumen corriente, su frecuencia y el volumen minuto como tal va a variar con cada ciclo ventilatorio y depende solamente de su demanda. Aquí no existen respiraciones de respaldo en caso de apnea. Toda la frecuencia que va a aparecer en este monitor, en esta gráfica, va a ser tal cual la que está haciendo el paciente. En cuanto al bi-level o la presión binivelada, ST, también como lo encontramos en estos ventiladores, vamos a programar igual una FiO2 y a diferencia del CPAP, acá encontramos dos niveles de presión. El paciente va a ventilar apoyado con un nivel de presión positiva inspiratoria y una presión positiva expiratoria que viene siendo igual al PIP. La gran diferencia con el CPAP es que esta modalidad sí tiene frecuencia respiratoria de respaldo. Va a garantizar a los pacientes un número mínimo de respiraciones basado en el valor de programación de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Importante, muchas veces nos hemos encontrado con que intentan programar una frecuencia respiratoria de 20, ejemplo, esperando que el paciente haga 20 de frecuencia respiratoria. Eso es un grave error. Intentamos con una frecuencia de respaldo solo en caso de apnea y la demanda, la frecuencia va a estar dada inicialmente por el paciente. En esta modalidad nos preguntamos entonces cuál es la presión de soporte que estamos brindando. Presión de soporte es IPAP menos EPAP. Acá lo explico un poco mejor en esta gráfica para simplificar un poco lo que les acabo de explicar anteriormente. Como ejemplo, tenemos un IPAP de 14, un EPAP de 6, como lo vemos en la gráfica. Eso significa una presión soporte de 8. Una vez, aquí en la gráfica, en el número 1, vemos las respiraciones que va haciendo de manera espontánea activadas por el paciente. Como esta es un tipo de ventilación que está iniciada, ciclada por tiempo, una vez pasan los 6 segundos de mi ciclo respiratorio, se inicia el apoyo como de la respiración, de la frecuencia respiratoria de respaldo. Esto va ciclado por el tiempo, va a estar limitada por presión. ¿Qué presión? La presión inspiratoria que yo estoy programando, en este caso 14. Una vez llega la presión inspiratoria, termina como el ciclo inspiratorio y va ciclado en el tiempo. Espero que se entienda un poco mejor. Aquí vemos la diferencia de la modalidad de CPAP, que es presión de soporte más PIP, y la binivelada, que trabaja, tiene el soporte a nivel inspiratorio y expiratorio, a diferencia del CPAP.
El PAF, ventilación proporcional asistida, es una modalidad menos utilizada, pero también la encontramos en algunos software de estos ventiladores. Se programa inicialmente un flujo y un volumen que va asistido. La adaptación continua de la presión de soporte está dada por el ventilador según el esfuerzo del paciente. Quiere decir que a mayor esfuerzo va a haber mayor presión y mayor flujo. Esta va modificando el apoyo ventilatorio ciclo a ciclo según la magnitud del esfuerzo que está haciendo en el momento. El famoso AVAPS. Aquí es una presión de soporte con volumen medio asegurado. Lo que vamos a ajustar es automáticamente el nivel de presión positiva inspiratoria para proveer un volumen corriente consistente para el paciente. Esta modalidad se mueve en un rango de un IPAP mínimo y un IPAP máximo. Se los voy a explicar a continuación. En esta gráfica, la parte superior, vemos la línea presión-tiempo, una presión inspiratoria máxima y una presión inspiratoria mínima. Ejemplo, puede ser un IPAP mínimo de 10 y un IPAP máximo 15. ¿Qué va a pasar esto con el volumen corriente? En la parte de abajo vemos la curva volumen-tiempo. Mi volumen objetivo, por ejemplo, pueden ser 400 ml por kilogramo de peso, un ejemplo. Partiendo de ese volumen, vemos que la parte superior en IPAP va a mantenerse con la presión inspiratoria mínima que yo programo, pero como vemos en la curva de volumen que va decreciendo, una vez este volumen disminuye, la presión inspiratoria empieza a moverse entre un rango de 10, 11, 12, hasta 15 si es necesario para lograr mi volumen objetivo. Y en eso se basa el AVAPS. Bueno, acá viene algo súper importante que es la selección de equipos. ¿Qué equipo utilizar? ¿Cuál es mejor que el otro? Tenemos los principales ventiladores de doble rama. Son ventiladores invasivos que son los que más utilizamos acá en el hospital. Y tienen el software, tienen la opción de utilizarse también como ventilación no invasiva. Por otro lado, tenemos los ventiladores monorama, ventiladores livianos, y la diferencia es que estos ventiladores son específicos, hechos para ventilación no invasiva. ¿Cuál va a ser su principal diferencia? Y todo realmente radica en la compensación de fugas. Es una gran limitante de los ventiladores invasivos. Estos compensan la fuga no intencionada, quiere decir la fuga que existe de aire entre la piel y la mascarilla, pero su capacidad realmente es muy limitada. En este caso, los ventiladores invasivos no requieren puerto exhalatorio porque al ser doble rama, tienen una rama inspiratoria y una rama expiratoria. Por su parte, el ventilador monorama están diseñados específicamente para compensar toda la fuga, hablando de fuga intencionada que se produce en la tubuladura, en la interfaz, y el puerto exhalatorio que son necesarios para evitar la reinhalación de CO2. Y tienen una capacidad para compensar hasta fugas más pequeñas, por ejemplo, 20-25 litros por minuto. Para tener una idea, acá hay un esquema, incluso del mismo de Respironics, los valores de fuga que podemos tener en cuenta y lo podemos monitorizar en ambos tipos de ventiladores, nos puede proporcionar esa información para tener como ciertas precauciones y darnos cuenta si realmente está o muy apretado o estamos permitiendo mucha fuga en el ventilador. Súper importante, el tipo de codo, se ha visto esto como grandes dudas al momento de conectar el ventilador, porque el codo azul o la interfase con el codo blanco. Principalmente es que el codo azul se utiliza en ventilación invasiva porque no posee válvula antiasfixia. La válvula antiasfixia es una membranita que es de silicona, que es móvil y va a permitir la respiración del paciente en caso de que el ventilador falle, se desconecte y evita que el paciente se ahogue. Con las interfaces que tienen codo blanco y codo naranja, son diseñadas para el ventilador con una tubuladura y ya tienen puerto exhalatorio, pero no quiere decir que no tengamos que utilizar uno adicional.
Vamos a ver un poco la selección de interfase. Es importante que el paciente esté cómodo, que se adapte bien al paciente, ya que esto nos va a permitir, va a ser un factor importante en el éxito de la ventilación no invasiva. Rápidamente tenemos la máscara nasal. Esto es más que nada utilizado en pacientes con apnea obstructiva del sueño. Nasobucal, tiene complicaciones porque genera harta presión sobre el tabique nasal. En este caso, nosotros utilizamos full face, son cómodas para el paciente, son fáciles de instalar y lo toleran, son bien toleradas. Y bueno, el helmet que cada vez va teniendo menor evidencia en su uso y comodidad en el paciente. Importante, siempre generan dudas en el armado del ventilador. Tener en cuenta, por este esquema, debemos utilizar siempre humidificador, un intercambiador de calor y humedad que además posea filtro, y la posición de este. La posición del filtro, lo más importante, este debe ir entre la interfase y el puerto exhalatorio, en este caso si es un ventilador monorrama. Quiere decir que todo el aire que va expirando el paciente a salir por el portal expiratorio ya ha pasado por un sistema de filtro. Sobre todo en este momento que estamos en época de pandemia, fue muy cuestionado a veces el puerto exhalatorio, porque igual permite como la dispersión de aerosoles. Acá vamos a continuación. El ventilador doble rama, de hecho, también lo tienden a recomendarlo un poco mejor porque tiene eh, rama inspiratoria y expiratoria y así se evita más propagación de aerosoles. Lo que no mostré anteriormente es que igual hacia el ventilador debe haber un filtro, ese es un filtro EPA, acá los distinguimos porque es un filtro blanco y es más que nada antimicrobiano para protección del ventilador. Acá vemos la diferencia con un ventilador monorrama. Si bien esta interfase que aparece en la imagen tiene un codo azul, la importancia radica en que va con su filtro, su HEMF, seguido por el puerto exhalatorio. Esta es una imagen un poco más real para que sea más, nos familiaricemos un poco más con las interfaces que utilizamos acá. La del lado izquierdo es del Respironics V60. Varias veces me preguntaron si va la posición del filtro en esta hacia como una T o va hacia abajo. Realmente Respironics trae su propio circuito y puerto exhalatorio y este es como un tubo T, así que sí se puede utilizar de esta manera lateral. Y al lado derecho tenemos el Respironics, que es el más utilizado y más conocido aquí por todos, y muestra como la forma desde el ventilador, el filtro bacteriano y el filtro HMF cercano a la interfase. Algo que también se había cuestionado mucho es qué pasa si necesitamos broncodilatar al paciente cuando está conectado al ventilador sin necesidad de estarlo generando pues una desconexión. En el esquema al lado derecho vemos la posición correcta del IDM. Este debe ir con la flechita en dirección hacia la interfase. Esto para evitar la impactación en el filtro. Igual se utiliza el filtro, pero también otros, a nivel de la literatura, también recomiendan retirar el humidificador y mantener igual el puerto exhalatorio. Es la misma posición que deberíamos utilizar para el uso de nebulizador mesh o la marca comercial Aerogem, que lo estamos utilizando actualmente, por lo menos en ventilación invasiva. Cuando no disponíamos del nebulizador mesh, teníamos la opción de buscar la manera de empatar este tipo de nebulización al circuito y vemos en la imagen al lado izquierdo un tubote blanco que permitía conectar la interfase con el circuito y la nebulización directamente hacia el nivel de oxígeno o de presión para hacer la nebulización. Para terminar, un poco recomendaciones, más que nada basado un poco en la experiencia que he tenido con la ventilación invasiva, diferentes dudas que me han surgido, recomendaciones también que me han hecho diferentes profesionales del equipo multidisciplinario. Importante mantener el paciente siempre en una posición adecuada para favorecer su ventilación. La monitorización debe ser estrecha, estar
contar con el equipo multidisciplinario a cargo. Acá trabajamos todos, médico, enfermero, técnico de enfermería y kinesiólogo. La monitorización debe ser muy importante. La protección de la piel, por lo general esos pacientes están conectados a ventilación con harto tiempo y así evitamos lesiones por presión. Por ejemplo, ¿qué pasa si el volumen corriente es bajo? Debo revisar las fugas, conexión al ventilador, pero también algo básico, ver cómo está ajustada la mascarilla o ajustarla más. Preguntar frecuentemente por las necesidades del paciente, por ejemplo, si tiene dolor, si está incómodo, si tiene náuseas o necesita expectorar. Se recomienda realizar gasometría arterial 1 hora después de iniciar la ventilación. Esto es crucial para la toma de decisiones, determinar de manera oportuna si el paciente va a seguir conectado a la ventilación. Por ejemplo, si va con una evolución desfavorable y una vez efectuado todos estos ajustes y correcciones, 2-4 horas después, el paciente continúa con la misma respuesta, deberíamos considerar rápidamente la intubación orotraqueal. ¿Con qué parámetros vamos a iniciar? Se recomienda, con lo que hemos visto, empezar, por ejemplo, si estamos en un modo ST o BiPAP, con un IPAP de 8 y un EPAP de 4. Ustedes me dirán, pero esas son presiones muy bajas, generalmente son infraterapéuticas, pero su importancia radica en irle dando tiempo como al paciente de que se vaya adaptando a la mascarilla, a la interfase y a la presión que genera el ventilador. En este modo ST o BiPAP, ir subiendo la presión inspiratoria máxima de 2 centímetros de agua a 2 centímetros, esto hasta obtener un volumen corriente ideal de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso. A ver. O, por ejemplo, lo contrario, si tenemos un volumen adecuado, pero el paciente todavía está con aumento de la mecánica ventilatoria, podemos ir aumentando la presión inspiratoria hasta que se acople. En CPAP, comenzar igual con presiones bajas, por ejemplo, presión soporte de 5, no fijar la interfase al paciente hasta que no se encuentre cómodo y se vaya sincronizando con el ventilador. No puedo pretender que un paciente que está con mala mecánica ventilatoria, que está nervioso, está asustado, cansado, le conecto la vena invasiva, aprieto la interfase y le meto presión soporte de 12, va a ser muy difícil que se empiece a adaptar. En cuanto al flujo de oxígeno, buscando siempre saturación por encima de 90. Por ejemplo, en cuanto a la evolución, si el paciente tiene hipoxemia, podemos empezar a aumentar el EPAP de 2 en 2, máximo hasta 12, teniendo en cuenta lo que vimos inicialmente en el modo de bi-level. Cualquier modificación, la presión inspiratoria máxima o la presión expiratoria va a generar un aumento o disminución de la presión de soporte. En pacientes que están cursando con hipercapnia, lo más recomendado es que la presión de soporte sea mínimo de 8 para que sea favorable el barrido del CO2. Es lo que acabo de comentar acá, subir en hipercapnia, subir el IPAP hasta un pH normal y no sobrepasar presiones excesivas, por ejemplo, en IPAP mayor de 20 centímetros de agua. El nivel de CPAP debe ser aumento progresivo hasta lograr disminuir la frecuencia o la dificultad respiratoria del paciente y por lo contrario, si este va aumentando como el esfuerzo inspiratorio, también puede estar asociado a presiones muy altas y lo que debemos hacer es disminuirlas hasta que el paciente se encuentre cómodo. En cuanto a la duración y el retiro del ventilador, realmente no hay nada que determine el momento exacto. Esto va a estar determinado y representado por la mejoría clínica del paciente, la estabilidad, y ya podría plantearse su retiro cuando la situación que lo condujo al fracaso respiratorio haya revertido. Este es un algoritmo que hicimos kinesiólogos de la UCI del primer piso el año pasado, a inicios de pandemia, y esto fue más que nada, esto es un resumen de todo lo que les acabo de comentar. La idea muchas veces como el principal interrogante es cómo armo el ventilador,
qué parámetros utilizar, pero realmente creo que la toma de decisiones es lo más importante, determinar si el paciente realmente se beneficia de asistencia ventilatoria no invasiva, qué tipo de pacientes, si una vez lo inicio, qué voy a hacer, qué debo tener en cuenta, la monitorización, estar muy pendiente de las contraindicaciones. Y junto con el equipo multidisciplinario siempre trabajar en conjunto para la toma de decisiones oportunas. En este caso, si hay criterios de falla, no determinar ni retrasar, perdón, la intubación, ya que esto conlleva a altos índices de mortalidad. Y por otro lado, si vemos una evolución positiva, el paciente lo está tolerando bien, podemos continuar con el uso de la ventilación invasiva y en un momento ya plantearnos el retiro del mismo. Por ejemplo, acá por COVID hemos utilizado el uso de la ventilación invasiva para facilitar el weaning y el destete del mismo ventilador no invasivo, le hemos hecho ventilación invasiva a CENAF y hemos tenido muy buena respuesta. O por otro lado sería ventilación invasiva a un tipo de soporte de oxígeno complementario convencional hasta que se pueda retirar por completo. Así que espero que les sirva un poquito como de guía y resumiendo todo lo que nombré anteriormente. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Un momento. Sí, yo tengo una pregunta que, por ejemplo, en pacientes que se les da un trial de ventilador no invasivo y responden bien, o pacientes que de frente no son candidatos y se espera que estén 24, 48, 72 horas con el ventilador. En algunos lugares igual se ha abogado un poco el uso de la humidificación activa para disminuir un poco el disconfort del paciente y también optimizar a veces el tema de intercambio. ¿Qué opina usted en ese sentido? En cuanto a ventilación no invasiva, se puede utilizar también la humidificación activa, pero realmente no se ha visto como una mejoría en utilizar, en cuanto al confort del paciente y una mejor adaptación, el uso de uno a otro. Ahí lo que pasa es que, claro, la humidificación activa lo que hace es reducir el espacio muerto, al igual que cuando lo usamos en la ventilación invasiva, pero no tiene ninguna evidencia o mejoría en cuanto a la adaptación del paciente al ventilador. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguna duda, sugerencia o algún aporte? Claro, yo soy Pilar Manterola. Hola, muchas gracias por tu presentación. Te quería hacer una pregunta del modo ABAPS. Yo sé que uno fija un volumen tidal para el paciente, pero mi pregunta es acerca del seteo de las presiones, del IPAP máximo y el mínimo. ¿Cómo, si tienes como algún tip para fijar las presiones, sobre todo el IPAP, también el EPAP en el modo ABAPS? Gracias. Hola Pilar, realmente sí, las presiones parten, el IPAP está desde 6 a 20 centímetros de agua, entonces uno puede jugar en ese rango, pero teniendo en cuenta, realmente se va monitorizando, puedes partir, muchas veces partimos con presiones bajitas, un IPAP 6, 10, pero es un rango muy corto. Y si ves que el paciente no se va adaptando o no se va mejorando el BT que yo quiero que se realice, puedo aumentar ese rango e ir aumentando la presión inspiratoria máxima, sin manteniendo una presión inspiratoria mínima de base más baja. No sé si me hago entender un poco. Sí, gracias. ¿Alguien más? Parece que no hay más preguntas, dudas o un aporte, algo que podamos mejorar o tener en cuenta en otro tipo de pacientes. Perfecto.
Entonces damos por terminado. Muchas gracias por conectarse y por sus preguntas también.